Hola, soy el docente José Arquímedes Fernández Vázquez. A través del siguiente video verás los puntos más importantes de tu sesión temática número 8, que está referida al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Al finalizar esta última sesión, ustedes estarán en capacidad de conocer una breve reseña de la estructura y funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, conocer los aspectos generales, establecer las fases, los posibles peticionarios, los requisitos de admisibilidad, el análisis de fondo de la petición y algunos casos de violación de derechos humanos. Asimismo, conocer la segunda fase, que está a cargo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de una reseña de esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos, vamos a establecer que, por ejemplo, los orígenes lo vamos a ubicar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Contempla algunas técnicas de control de relación de los derechos fundamentales, los informes de los estados partes, las denuncias interestatales y las denuncias individuales. Puesto que cuando el sistema interno vulnera algunos derechos fundamentales, tanto de los privados o como de los particulares, o asimismo vemos que hay una vulneración entre estados, aquí se legitiman estos sujetos, por así decirlo, de derechos para establecer algunos informes de los estados partes, la denuncia de los interestatales, cuando el estado mismo denuncia, o algunas denuncias individuales, siempre y cuando tenga una representación suficiente y estén obviamente legitimados. Hablando de algunos aspectos generales de este sistema interamericano de protección de los derechos humanos, posee, vean ustedes, una estructura, tiene algunos órganos como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Convención Americana de los Derechos Humanos contempla 3 diferentes supuestos en los que se pueden presentar denuncias individuales o interestatales ante los organismos, dependiendo de los cuales ambos podrán ejercer una distinta competencia. En la primera fase vamos a establecer, por ejemplo, que está a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su naturaleza? Es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. Sus principales funciones, por ejemplo, es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Y otra función es servir como órgano consultivo de la organización de esta materia. ¿Quiénes pueden ser los posibles peticionarios y cuál es el orden protegido? Primero, la Comisión actúa respecto a peticiones y comunicaciones. Estas pueden ser peticiones individuales, peticiones hechas por algunas asociaciones e incluso una declaración americana de los deberes y derechos. También grupos de estados, de personas o incluso algunas organizaciones no gubernamentales son los legitimados para hacer las peticiones pertinentes. Formalmente, ¿cuáles serían estos requisitos para admitir esa solicitud? Primero, el agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario. Eso quiere decir que ha agotado la vía interna. Otra cuestión importante es que para que se pueda admitir esa solicitud hay que establecer, por ejemplo, esta petición a una comisión que cuenta con un grupo de trabajo sobre la admisibilidad. Vean ustedes que aunque se reúnan los requisitos, establecemos que hay periodos establecidos donde este grupo sesiona para que estudie la admisibilidad y las peticiones establecidas por los sujetos legitimados, que pueden ser estados particulares o incluso estados parte. Una vez estudiado el expediente, la comisión o el grupo de trabajo establece ya algunas recomendaciones conjuntamente con los argumentos esgrimidos por las peticiones y el estado denunciado. Sirven de base entonces
para que la comisión establezca ya una decisión sobre la materia. Esta decisión dependerá, por supuesto, si es un Estado parte o es un Estado externo. Vean ustedes que estos informes de admisibilidad, que son públicos y que pueden ser revisados por los sujetos interesados, previa notificación, también son importantes porque se compilan en los informes anuales de la Asamblea General de la OEA. En cuanto al análisis de fondo de la petición, luego de esta primera etapa que es la admisión, establecemos que en la cuestión de fondo, el primer elemento que van a establecer los Estados parte es fijar un plazo de 2 meses para recibir de los peticionarios y el Estado presuntamente infractor las observaciones que tengan bien a realizar. Una vez realizada la información solicitada, el Estado, la comisión, comunicará al denunciante y le otorgará un plazo de 30 días para que éste presente las observaciones pertinentes. Transcurrido ese plazo previamente explicado, ya la comisión está en condiciones de establecer un informe final y cuál es su valor jurídico. En caso de los estados no partes de la Convención Americana, el caso concluye. En caso de que los estados partes de la Convención Americana, la comisión elabora un informe sobre el fondo de carácter preliminar que incluye, por ejemplo, algún conjunto de recomendaciones y qué pautas debe establecer el Estado infractor. En esta segunda fase, que está compuesta, vean ustedes, por la participación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un poco para ir conociendo, está integrada por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la organización. En cuanto al enfoque, es la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercen sus funciones a título personal, siendo elegidos por la Asamblea General de la OEA. Bien, vean, estimados estudiantes, que conocer un poco la estructura del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos nos ha posibilitado conocer que no solamente la protección de los derechos humanos y fundamentales no se agota con una vía interna, sino que tenemos una organización que va a velar por nuestros derechos siempre y cuando el Estado del cual somos parte tengamos la sensación de que lo ha vulnerado o no lo ha protegido adecuadamente. No obstante que hay todo un sistema, un conjunto de formalidades, podemos rescatar que la Convención, mediante sus informes de los Estados parte, da un conjunto de recomendaciones para mejorar este régimen y tratamiento. Asimismo, podemos rescatar que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos posee una estructura dual, cuyos órganos son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimados estudiantes, te deseo éxitos en tu formación profesional. Hasta pronto.